Muy buenas tardes, gracias amigos por acompañarnos a nuestro estudio de la tarde. Vamos a concluir este día de reposo con otro estudio. En esta ocasión, el capítulo 24 del libro de Josué. Estamos concluyendo ya un libro más de este estudio, de los estudios que normalmente llevamos, verso por verso, desde el Génesis. Ahora estamos concluyendo el libro de Josué, un libro maravilloso, hermoso, de mucha enseñanza y que, pues bueno, un servidor ha disfrutado mucho en compañía de ustedes. Así es de que, pues bueno, ha sido una gran bendición. Yo espero que igualmente haya sido una bendición para todos ustedes. Así es de que, pues si les parece bien, vamos a comenzar con este estudio. Josué capítulo 24, yo y mi casa serviremos al Señor. Esta fue la declaración final que hizo Josué delante de los líderes de Israel, delante de todo el pueblo, antes de su muerte. Así es de que vamos a concluir este hermoso libro. Si me acompañan, por favor, vamos a ir desde el versículo 1, Josué capítulo 24. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, un lugar importante. Siquem, ustedes van a poder confirmar que fue un lugar importante a través de la historia de Israel. Dice, y llamó ahí a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Esto significa que estaban ahí en el tabernáculo, frente al tabernáculo. Un lugar importante de reunión, y bueno, no se aclara con precisión si esta reunión con los líderes de Israel es parte de esta misma reunión que se describe en el capítulo 23, en el capítulo anterior. Pareciera ser que sí, pero no se menciona un lugar específico de aquella reunión que se menciona en el capítulo 23, así es de que pudiera ser este mismo lugar, pero no se aclara. Así es de que podría tratarse de una continuación de esta misma reunión ahí en Siquem. Y este lugar, Siquem, como les decía, es una ciudad, lo que hoy en día se conoce como Tel Balata, es una ciudad conocida actualmente como Tel Balata, que se ha asociado tradicionalmente con la ciudad bíblica de Siquem. Y de acuerdo a José Flavio, o Flavio Josefo, dijo que había sido destruida por Juan Hircano primero, basándose en pruebas circunstanciales de acuerdo a su localización y la existencia de diversas evidencias que eh, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos. Así de que, y bueno, también se ubica, de acuerdo al aspecto geográfico, se encuentra ubicada en el paso de la montaña entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Esto coincide con la descripción geográfica que se hace de Siquem, de acuerdo a la escritura. Así de que, pues bueno, fue este lugar, Siquem, de acuerdo a la historia de Israel, un lugar importante. Hubo al menos, obviamente se mencionan más ocasiones, pero de los eventos más importantes eh, que ocurrieron ahí entre los patriarcas, se mencionan dos aspectos, por ejemplo, hay dos eventos importantes en esta ciudad en donde se hace la descripción de un compromiso del pueblo delante de Dios, compromisos importantes. Y otros dos eventos en esta misma ciudad de Siquem en los que se identifica como un lugar en donde ocurrieron eventos de vergüenza, eventos totalmente negativos para el pueblo. Dice Génesis capítulo 12, ahí a partir del verso 6.
Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, y a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor quien le había aparecido. Aquí es uno de los montes, que es uno de los lugares en donde se describe este lugar de Siquem, muy importante por supuesto, en donde Abraham recibe esta promesa de parte de Dios, estando precisamente en lo que sería la tierra prometida, ahí en Siquem. Génesis capítulo 33, a partir del verso 16, dice, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad, dice el verso 19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, perdón, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elejoa Israel. Así de que estos dos eventos pues, resultan importantes en la historia de Israel, desde Abraham por supuesto. Y dice Génesis capítulo 35, vamos a ver ahí desde el verso 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantándonos, dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de su encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Aquí es el momento importante en donde Jacob recoge las deidades, los dioses, todos aquellos aspectos, artefactos que implicaban interferían entre la comunión de la descendencia de Josué, de Jacob, perdón, su familia con el Señor. Dice Génesis capítulo 34, todo el capítulo 34 describe aquel evento terrible de la maldad de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, cuando ellos engañaron a aquellos hombres haciendo una supuesta promesa en donde supuestamente se casaría su hermana, Dina, pero lo que sucedió fue que ellos masacraron a aquellos hombres después de haberse circuncidado, los asesinaron, un evento terrible que sucedió precisamente en Siquem también. De manera que Siquem representa un lugar de importancia en la historia de Israel, en donde se suscitaron acontecimientos de relevancia para Israel. Y a continuación Josué va a externar las palabras de Dios acerca del pacto que hizo con los patriarcas. Este fue un momento muy importante para la nación de Israel. Fíjense bien lo que Josué habló ante estos hombres, ante los representantes del pueblo. Dice el verso 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac.
En el capítulo 11 del libro de Génesis se describe que Abraham y su familia salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y en el capítulo 12 está escrito cómo fue llamado, el llamado que Dios le hizo a Abraham. Aquí algo interesante, un pequeño paréntesis. Normalmente se acostumbra tradicionalmente a comentar un aspecto que no es bíblico, no se encuentra registrado en la Biblia, pero se encuentra como una leyenda realmente, en el sentido de que Abraham, a pesar de que estaba en Ur de los Caldeos, cuando vivía allá con su familia, con su padre, que su padre fabricaba ídolos, pues una historia ahí en la que supuestamente eh, Abraham no creía en los ídolos, no los adoraba, y que para demostrar que no servían para nada, todas aquellas figuras, puso al Dios más grande en medio de la tienda y rompió a todos los demás ídolos que se encontraban alrededor. Y cuando llegó su padre, le pregunta qué sucedió, dice, los destruyó el Dios más grande que tienes aquí. Y que el propio Taré le dice, ¿cómo es posible que digas eso? Si no, eso es imposible que haga algo este Dios, dando a entender lo absurdo que representaba la fe de Taré y de toda su familia, y dando a entender, por supuesto, que Abraham no compartía esa fe. Sin embargo, la escritura dice literalmente así, dice, una vez más, voy a leer dice ahí, verso 2 de Josué 24, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Aquí el punto es que no se aclara de la propia escritura si efectivamente Abraham creía o no creía, adoraba o no adoraba a estos dioses. El punto es que hubo algo que Dios vio en Abraham, eso es obvio, eso es claro, y que le pidió que saliera, que dejara su tierra y su parentela. Y esto implicaba, por supuesto, dejar una vida de idolatría. Y esto es interesante porque efectivamente lo que demuestra es que Abraham, independientemente de que hubiera o no tenido aquellas ideas o aquella creencia o aquella fe en los ídolos, en la idolatría, fue obediente. Lo que hay que resaltar de la actitud de Abraham fue que escuchó el llamado de Dios y salió. Es el mismo, eso es lo que a ti y a mí nos identifica con Abraham. El momento en que tú llegas a conocer de Dios, del Dios de verdad, el único, Dios creador de los cielos y la tierra, y recibes el llamado para ser parte de su pueblo. Es justo lo que nos identifica con Abraham y es lo que hay que rescatar de certero, de verdadero, lejos de, independientemente de que pudo haber sido o no, aquella historia que se cuenta como leyenda acerca de aquel evento relacionado con Abraham, tradicionalmente. Dice el verso 4, continuamos, dice, a Isaac di Jacob y a Esaú, y Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyere, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Aquí podríamos pensar que no hubo como que mucha congruencia respecto del amor de Dios para con Jacob, viendo que descendió a Egipto con su familia, en donde más tarde serían esclavizados. Mientras que Saúl y su descendencia poseyeron el monte de Seir. Sin embargo, en realidad lo que hizo Dios con Israel fue guardarlo por un tiempo en Egipto, porque después de unos años Israel llegaría a ser una gran nación que Dios escogería para que fuera su pueblo después de haberlos liberado.
Dicho cautiverio en realidad tuvo un propósito muy importante en la formación de la nación de Israel. Así es de que llegado el momento, clamaron al Señor y el Señor se acordó de Israel, como dice la Escritura, y efectivamente comenzó este proceso de liberación de su pueblo, de allá de Egipto, de esclavitud. Dice el verso, dice, continuamos en el verso 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y iría a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, aquí viene el tiempo de la liberación, va en progreso. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo, con carros y caballería, y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, y el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Este recuento de acontecimientos que está escribiendo Josué representan un recordatorio de la fidelidad y del amor de Dios para con su pueblo. El juicio a Egipto es mencionado en muchos pasajes de la Escritura. Constantemente vemos que Dios está recordándole a su pueblo que te libere de Egipto, de la esclavitud de Egipto. En algunos pasajes se describe la forma en que Dios mismo le recuerda al pueblo las maravillas que hizo para liberarlos de la esclavitud, y en otras ocasiones son los propios profetas, en otras ocasiones son los apóstoles quienes citan la liberación de los israelitas. Por supuesto que fue un tiempo, es un tiempo que siempre por mandamiento había que recordar. La Pascua, que es la festividad que recuerda aquel evento en el que el sacrificio del cordero y la sangre de aquel cordero en los postes y los dinteles de las casas de los israelitas, recuerda la salvación de la muerte, para que el pueblo de Dios, a quien el Señor siempre consideró su primogénito, y el juicio a los primogénitos de Egipto con la última y más terrible plaga enviada por el Señor para liberar a su pueblo, que fue precisamente la muerte de los primogénitos de Egipto. Impresionante la forma en cómo nosotros ya analizamos todos aquellos eventos maravillosos por los cuales Dios liberó a su pueblo. Muchísima enseñanza en relación a esta relación de fidelidad y de amor y de protección que nos da el Señor a través de la Escritura. Dice el verso 8, continuamos, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Y aquí eh, es maravilloso, porque dice, por lo cual os bendijo, y está hablando de Balaam, no porque Balaam haya querido bendecir a Israel, dice repetidamente. En su trayecto por el desierto, pues los israelitas tuvieron guerras contra pueblos que buscaron destruirlo. Sin embargo, una vez más, en este recuento que hizo Josué, lo que resalta es la forma en que Dios siempre protegió a su pueblo de todo mal que los reyes de aquellas tierras quisieron hacer en contra de Israel. Y en esta ocasión, Josué citó un evento por el que el profeta Balaam, en un acto sobrenatural, a pesar de que intentó maldecir en realidad a Israel, de su boca solo salió bendición para Israel. Pero fue porque Dios puso palabras en la boca del profeta. Y una de las profecías más hermosas que se anunciaron eh, tiene que ver con el nacimiento del Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, que vendría muchos años después para salvar al mundo de
aquel otro Egipto, el Egipto de hoy en día, ¿sí? El Egipto que se formaría y que de manera simbólica representa al mundo, en donde Israel, el Israel de Dios, hoy en día se encuentra disperso en las naciones del mundo, en donde el Israel de Dios está conformado por ti y por mí, que estamos en diversas naciones, tú que estás en Argentina, tú que estás en Ecuador, tú que estás en Estados Unidos, estás en Europa, de donde quiera que me estés escuchando, eres Israel, y estás en el Egipto de hoy en día, es decir, en el mundo, y en donde, por supuesto, eh, igual que en aquella ocasión, que en aquel tiempo en donde Israel estuvo cautivo en Egipto, pues es una analogía eh, que está representada en la actualidad. ¿Por qué? Porque de la misma manera hay muchas deidades, de la misma manera que hay muchas religiones, cada quien cree en su propio Dios. Eh, está dicho de otra forma, sí, porque es lo que ha hecho el hombre al crear sus propias religiones, al crear sus propios dogmas, creer en el Dios como ellos quieren creer, como cada quien cree creer, y separados, desconectados de la propia palabra de Dios. Eso es un rasgo muy característico de la idolatría. Números capítulo 24, a partir del verso 10, vamos a ver cómo es que efectivamente se describe esta bendición de la que está hablando Josué. Dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar y yo dije que te honraría, mas he aquí que el Señor te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, y yo no podré traspasar el dicho de Dios para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Más lo que hable el Señor, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, dice, y te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. O sea, no faltaba más. Encima de todo, le está advirtiendo lo que iba a suceder. Dice, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos del Señor y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que queda de la ciudad. Nada más y nada menos, cuando hace mención de la estrella de Jacob, es una referencia a la señal del nacimiento de Jesucristo, de Yeshua, el Hijo de Dios, allá en Belén. Justo la señal que siguieron aquellos hombres que vinieron de tierras lejanas de Oriente, justo preguntando allá en Jerusalén por el rey que había nacido. Así es de que imagínate lo que, pues todo este evento en aquel momento que está recordando Josué como acontecimientos de mayor importancia por los que había pasado la nación. Continuamos ahí en el verso 11 de Josué 24, dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó
Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco, dice, y os di a la tierra por la cual nada trabajasteis. Les está recordando que todo lo que había sucedido hasta ese momento había sido por la obra de Dios. Dice, por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y en las viñas y oliveras que no plantasteis, coméis. La palabra tábanos, que se describe aquí, por los cuales se describe que, dice el verso 12, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, es la palabra hebrea zirá, que se traduce como avispas. Y esto es una referencia a la forma en que Dios vencería a los que venció a los que quedaron de las naciones de Israel, que Israel había vencido de aquellos lugares, de aquellas naciones. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 17, está refiriéndose a este evento. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará el Señor tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. Así es de que a eso se refiere en aquel evento en donde envió avispas, solo que aquí se describe como tábanos, con la palabra hebrea. Dice verso 14, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad. Fíjate bien lo que dice. Aquí dice, ahora temed al Señor. Es un temor reverente, un temor no de miedo, sino de reverencia. Dice, y servirle, es decir, obedecerle, ser fiel al Señor, con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. En este versículo José se refirió a diferentes épocas en las que Israel tuvo conflicto por haber consultado a otros dioses. Dice el verso 15, y si mal os pareciere servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Está haciendo una gran eh, propuesta aquí Josué. Y es la misma propuesta que constantemente nos hace el Señor. Escoge pues a quién quieres servir. ¿Por qué? Porque no puedes servir a ambos dioses, no puedes servir al bien y al mal al mismo tiempo. Josué aquí hizo una exigencia y le exigió al pueblo un compromiso verdadero, un compromiso que todo creyente asumimos responsablemente cuando decidimos seguir a Dios, al Dios de Israel, y a su Mesías, a Yeshua. La verdadera prueba de fidelidad a Dios se manifiesta cuando hemos sido fortalecidos en carácter, ¿sí? Para mantenernos firmes en el camino de la obediencia de forma humilde y sin permitir que el orgullo o la arrogancia de tus capacidades, de nuestras capacidades personales, se sobreponga al yugo del Señor. Esto es un trabajo de carácter. Nuestra fidelidad se manifiesta en las cosas más comunes, más simples y las cosas cotidianas de nuestra vida diaria.
No necesitamos eventos súper importantes. Diario manifestamos la fidelidad, verdadera fidelidad al Señor. Por cuanto nos mantenemos en constante comunicación con aquel a quien decimos ser fieles a través de nuestra oración, a través de nuestra conducta, siendo conscientes plenamente de que Él ve todo lo que nosotros hacemos y más aún todo cuanto hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Él conoce lo que hay en nuestro corazón y esto es importantísimo. Ser conscientes de eso. Mucha gente realmente no es consciente de eso. Y continúa, insiste en sus vidas, mantener una vida de hipocresía delante de la gente, queriendo aparentar lo que realmente no es, cuando en realidad en sus casas, en lo privado, en sus mentes, en su corazón, hay todo lo contrario. Hay falta de amor al prójimo, hay eh, otro tipo de actitudes que no son las que se expresan diariamente. La fidelidad a Dios se manifiesta de forma cotidiana, diaria y de forma muy simple, con nuestros actos diarios, con tu trato diario con las personas. Dice el verso 16, continuamos. Entonces el pueblo respondió, y aquí viene la respuesta, compromiso del pueblo, y dijo, nunca tal acontezca, hablando de la idolatría, de los dioses ajenos, de la infidelidad al Señor. Dice, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado de todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos de entre los cuales pasamos. Y el Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. La contundente respuesta del pueblo fue en el mismo sentido de la respuesta del apóstol Pedro cuando Yeshua habló acerca de que Él era el pan de vida. ¿De acuerdo? El pan de vida que vino del cielo, hablando de Yeshua, y que todo aquel que coma su carne y beba su sangre tiene vida eterna. Sin embargo, muchos que le seguían hasta ese momento a Yeshua decidieron ya no seguirle, ya no seguir a Yeshua, decidieron no seguirlo diciendo que esa era una palabra muy dura. Vamos a recordar esto, Juan capítulo 6, para poner en perspectiva esto que está haciendo Josué. Josué les está diciendo, le está diciendo al pueblo, aquí quieres seguir, tomen una decisión. Es lo mismo que hizo Yeshua en su momento. Dice Juan capítulo 6, a partir del verso 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Yeshua de sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué le está diciendo? Yo voy a tomar el lugar de donde vengo. Recordemos que Yeshua antes de ser hombre estaba con el Padre, siempre estuvo con el Padre. Dice, esto os ofende, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son en vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65 y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Dijo entonces Yeshua a los 12,
¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjate, aquí una vez más se va con los 12 y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración que finalmente hace Pedro es lo que tú y yo hemos hecho hasta hoy en día. Así de que lo que más nos conviene es que sea verdad, porque el que conoce las mentes y los corazones sabe lo mismo que sabía Yeshua en ese momento. Sabía que muchos no creían, a pesar de que le estaban siguiendo. Muchos de hoy en día que dicen creer en el Señor, que están siguiéndole, etcétera, en realidad no le creen, no creen en él. Viven en una vida, en un aspecto religioso, pero creer implica mucho más que solo el aspecto subjetivo, sino vivir las palabras, vivir una vida conforme a la enseñanza, a la doctrina del Hijo de Dios. Yeshua dijo exactamente lo mismo, lo cual constituye una importante analogía entonces respecto de lo que estamos viendo que está proponiendo aquí Josué. Porque Yeshua le dice a todo aquel que le sigue que para tener vida eterna es necesario comer de su carne y beber de su sangre. Esto lo analizamos en su momento en el Evangelio. Y son simbolismos que implican igualmente la decisión de apartarse de seguir a todos los dioses de este mundo, representados por todo un sistema que representa lo que hoy en día se identifica como el espíritu del anticristo y que en el tiempo de Josué estuvo representado por todos los dioses de Egipto, los dioses de los amorreos y los dioses de los cananeos. Así es de que esta es una analogía importantísima con la cual identificamos a Josué con Yeshua en esta propuesta, en esto que te pide a ti y a mí que decidamos. Dice verso 19, entonces Josué dijo pueblo, no podéis servir al Señor porque Él es Dios santo. Dice una vez más, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo, Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis al Señor y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Una vez más, otra analogía, otra analogía identificada con las palabras del Hijo de Dios, de Yeshua. Lucas 16, a partir del verso 10, fíjate bien, dice, el que es fiel en lo muy poco también es fiel, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es una abominación. Impresionante. En este pasaje del Evangelio de Yeshua, según Lucas, vemos el contraste de las palabras de Yeshua con la actitud de los fariseos, porque en su actitud reflejaban con toda claridad que ellos seguían adorando a otros dioses.
y se encontraban muy lejos de comer la carne y beber la sangre de Yeshua. Es lo mismo. Comer la carne, vivir, alimentarte de todo lo que representó el cuerpo de Cristo, del Mesías. Beber su sangre, todo lo que implicó el sacrificio y el derramamiento de su sangre, lo que da vida, precisamente. Verso 21, regresamos a Josué 24, verso 21, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que el Señor, al Señor serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Esto te recuerda algo? Esto nos recuerda la renovación, esto es una renovación del pacto, las palabras del compromiso que asumió Israel allá en el Sinaí. Éxodo 19, a partir del verso 5, ahora pues, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, vosotros, está hablando el Señor, está hablando, está haciendo esta propuesta a Israel, dice, y vosotros, si guardan mi pacto, vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es un mandamiento, le está mandando a Moisés para que transmita este mensaje al pueblo. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras del Señor que le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Justo la respuesta que vemos en Josué 24, 24. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Así de que, pues bueno, un compromiso que adquirió Israel. Y el pueblo de Israel renovó sus votos delante del Señor aquí en este momento. Entonces, continuamos ahí, el verso 25 dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor os ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Moisés, hablando al pueblo y advirtiéndole acerca de la idolatría, puso por testigos contra el pueblo al cielo y a la tierra. Deuteronomio 4, verso 25, cuando el Señor hayáis, dice, cuando hayáis engendrado, perdón, hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hiciereis escultura e imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No entraréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y el Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Desde entonces Moisés advirtió si Israel desobedecía. Y lamentablemente, a través de la historia vemos que efectivamente Israel se pervirtió, Israel se volvió a los dioses, a la idolatría, se olvidó del Señor y de su ley. Y se cumplió este juicio que anunció
Moisés. Josué igualmente está advirtiendo y está poniendo por testigo. Así es de que finalmente, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Josué sabía perfectamente lo que sucedería, porque Josué mismo tuvo complicaciones con el propio pueblo. Sabía de igualmente como lo supo Moisés que el pueblo era rebelde. Regresamos ahí a Josué 24, verso 29. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Serah, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Sepultura de los hijos de Israel. Dice, y enterraron en Siquem los huesos de Josué que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que el Señor, que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Ahora Fines ocuparía el lugar de sumo sacerdote de Israel. Y bueno, conforme fueron pasando las generaciones de creyentes en Yeshua, y desde antes de su venida, cada generación ha tenido un desafío, el desafío de conquistar la tierra prometida, en las mismas implicaciones que vivieron los israelitas en todo ese tiempo. Y la esperanza que tenemos es que efectivamente conquistaremos la tierra prometida, lo que hoy sabemos que es la vida eterna. Siempre que pongamos atención y pongamos por obra todas las palabras de nuestro Josué, las palabras de nuestro Yeshua, Señor. Amén. Benito Rey, gracias por esta gran oportunidad, por este privilegio, por este gran regalo, hermoso regalo de la oportunidad que nos das de poder eh, estudiar, analizar, meditar en todas estas palabras que quedaron escritas, en todas estas proezas de estos hombres que tú designaste como líderes de Israel y todas las cosas que se han quedado escritas precisamente para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, para que estemos apercibidos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de conocer todo esto, para que nadie esté justificado acerca de ignorancia, para que todo aquel que conozca todas estas cosas que quedaron escritas sepa que efectivamente han adquirido un compromiso. Han dicho que te serviremos, Señor. Hemos dicho que te serviremos, que seamos fieles a ti y tenemos por testigos al cielo y a la tierra. Gracias, bendito Rey, por esta gran oportunidad. Danos la fuerza, danos la fuerza, danos la fe necesaria para ser fieles, Señor, porque sabemos que no depende solamente de nosotros, sino también de tu Espíritu. Que tu gracia, que tu Espíritu esté sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras descendencias, para que ellos entiendan esta gran oportunidad que también tienen a su tiempo de conquistar la tierra prometida, de conquistar esa gran promesa que nos has dado a todos, la vida eterna. En el nombre de Yeshua oramos por todo esto, Señor. Amén.